Muy bien. Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien todos, que estén contentos, ¿verdad? Muy bendecidos. Bueno, vamos a dar un pequeño repasito. Eh, Nada más es recordar que el Señor está interesado en absolutamente todo lo que se relaciona con nosotros. Y eso implica que estemos bien, que nuestras finanzas estén bien, nuestro trabajo, todo, absolutamente todo. Y lo más importante que vimos la vez pasada, bueno, creo que son dos puntos. El primero es que la Biblia nos enseña muchísimo de lo que es el dinero, porque el Señor sabe que es una parte muy importante, el Señor sabe que es que es un tema que pues al final del día todos nos preocupamos por él, ¿no? Y decíamos que pues esto del dinero pues nos puede alejar de nuestra relación con el Señor. Las posesiones pues son de Él y que ninguno puede servir a dos amos. Entonces, cuando ponemos mucha atención a lo que es el dinero, obviamente descuidamos nuestra relación con el Señor y también sabe que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida giran alrededor del dinero, de nuestras necesidades, ¿verdad? Y aquí surgió el tema del contentamiento, que es un tema muy importante. El Señor nos dice que estemos siempre contentos y que estemos pues gozosos con todo lo que Él nos da y nos provee. Y que Él finalmente lo que yo he entendido en este tiempo es que el estar contentos y el ser agradecidos es la parte más importante. Es importante en el sentido de que el Señor sabe por qué en algunos momentos, y lo vamos a ver hoy, no nos da las cosas inmediatamente, ¿no? Eso no quiere decir que no las vayamos a tener, pero muchas veces necesitamos aprender cómo manejamos el dinero, cómo nos manejamos en nuestra relación con él. Y él nos va dando cosas de tal forma que, que no nos haga daño, ¿no? Esa parte es importante. Entonces, una vez, y el contentamiento al final del día, ¿no? Que estemos contentos con lo que recibimos. Entonces, pues yo creo que es importante empezar recordando esos puntos, porque hoy sí vamos a ver parte de lo que es el fundamento de lo que es el dinero cómo se relaciona con nosotros, ¿sí? A ver, sí, vamos a empezar, pues vamos a empezar con lo que es el fundamento, ¿sí? Y las escrituras nos enseñan que hay dos partes que son muy diferentes en cuanto al manejo del dinero, sobre todo cómo hemos sido enseñados, ¿sí? Una parte es la parte que desempeña Dios, que aunque pensemos que de repente pues no está metido en la ecuación, pero está metido en todas, y la otra es la que desempeñamos nosotros. Entonces, ¿cuál es la parte que vamos a ver hoy? Es la parte que desempeña Dios, ¿sí? Y Dios es el fundamento del contentamiento, como veíamos la vez pasada. El contentamiento, esa parte tan importante que Luisa hizo favor de aclararnos la semana pasada, que es estar verdaderamente en paz y gozosos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos está entregando. Esa parte es muy importante. Y en la escritura, el Señor se refiere a Él mismo con más de 250 nombres. Fíjate que se me olvidó traer mi hojita, pero bueno, el nombre que mejor describe hay, al Señor en cuanto al dinero es que Él es el Señor. Esa es la parte que mejor lo describe. Él es el Señor. Esto es muy importante porque dependiendo de la manera de ver a Dios, va a determinar cómo vivimos. Y de verdad, si nosotros nos ponemos a ver,
Se me pasó bajar mi hojita y ahorita no tengo en la mente dónde la tengo y se me pasó buscarla. Pero bueno, el Señor tiene muchos nombres y cada uno de esos nombres significa algo. En cuanto a lo que se llama, en lo referente al dinero, siempre llamamos al Señor como Jehová Jireh, ¿sí? Y es que el Señor es el proveedor. Entonces, en la manera en que nosotros hay otro nombre para el Señor es el yo soy, el Señor es Jehová, ay, se me fueron todos ahorita. Es el Señor que es nuestro doctor, por así decirlo, es el que nos sana. WhatsApp de Audi. Ya. El Señor es el Señor el que nos sana, el Señor es nuestro abogado, el Señor es el que nos provee, el Señor es el que nos bendice, el Señor, y dependiendo de cada uno de esos nombres, es la manera en la que va a determinar cómo vivimos nosotros nuestra vida, reconociéndolo a Él como el Señor de cada una de las partes de nuestra vida. Entonces, esa parte es súper importante que nosotros podamos verla. Por ejemplo, vamos a poner a Job, ¿sí? Job es, para mí, a mí me costó mucho trabajo entender vamos, todo lo que es el capítulo de Job, porque a mí me confundía un poco, ¿no? No el tema de lo que Satanás había hecho con Job, que el Señor siempre le dijo, puedes hacer lo que quieras, pero no tocarlo a él, ¿no? Y para mí era muy confuso porque yo leía a Job y decía, pero es que no entendía si Job se estaba quejando y luego cuando leía lo que los amigos le decían y era de verdad confuso, ¿no? Hasta que Job, el Señor le contesta a Job, ¿no? Y le dice, a ver, vamos a aclarar quién soy yo, ¿no? Y, y aquí Job, yo cuando logré entender a Job, vi que realmente él adoraba a Dios en toda circunstancia. Recordemos muy al inicio de ese libro cómo la esposa de Job le dice, maldice a tu Dios y ya muérete, ¿no? Y él decía, no, pues ¿cómo que maldice a tu Dios? No, él siempre, aún en las circunstancias en las que él estuvo, que perdió absolutamente todo, que se enfermó, que todo, le pasó todo, no creo que perdió todas sus riquezas y la palabra dice que Job era un hombre realmente, pues, pues próspero, ¿no? Aún así, él siempre adoró a Dios aún en esas circunstancias que eran, insisto, a mí me costó mucho trabajo entender ese libro, de verdad me costó trabajo, tuve que ir a muchas referencias y estudiarlo porque yo decía, pues es que no entiendo cómo, no es que no entendiera cómo él podía estar agradecido, pero no entendía el libro completo, ¿no? No entendía todo lo que sucedía. Entonces, él reconocía el papel de Dios como el Señor de todas sus posesiones. Y eso Dios al final del día, porque Satanás le decía a Dios, vas a ver que te va a maldecir. Cuando yo le haga todo esto, te va a maldecir. Y el Señor se agrada muchísimo de Job porque es más, en la última parte de Job le dice, mientras tú no bendigas y ores por tus amigos, yo, tus amigos van a estar como en maldición por todo lo que han dicho, ¿no? Y, y vemos cómo el Señor se agrada realmente de Job y posteriormente, una vez que él pasa todas esas cosas y él sigue adorando a Dios y reconociéndolo como Señor, Job es recompensado, ¿sí? Es recompensado y con mucho más de lo que había perdido y con mucho más de lo que él tenía, ¿no? En cuanto a posesiones, hasta con hijos. Entonces,
es importante que podamos reconocer que el cómo nos relacionemos con Dios es cómo vamos a vivir, ¿no? Es lo que determina cómo vivimos. También podemos encontrar a Moisés, ese es otro gran ejemplo en la Biblia. Moisés siendo, um, pues siendo hijo, como si fuera hijo del faraón, porque era tratado como un príncipe más, él sabía perfecto cuál era su papel, ¿sí? Que él iba a rescatar al pueblo judío de esa esclavitud. Mas, sin embargo, vemos que él no había entendido cómo tenía que hacerlo o cómo iba a hacerlo. Entonces vemos cómo él mata a uno de los egipcios, ¿no? Y tiene que huir y tiene que pasar 40 años en el desierto para él poder ver lo que él tenía que hacer. Pero al final del día, él, para agradar a Dios y hacer lo que él tenía que hacer, abandonó todos sus tesoros en Egipto y prefirió ser tratado, porque hasta los mismos hebreos lo trataban mal cuando él regresa, lo trataban mal, es más, desde antes de irse, porque le dicen, tú qué, o sea, tú qué si tú mataste a un egipcio, ¿no? Entonces él entra en pánico y se va, huye, se va al desierto. Y él, aún a pesar de ser, de dejar todas las comodidades que él tenía al final del día como príncipe, porque era tratado como príncipe, y los malos tratos por parte de los hebreos, él decide reconocer que el Señor tiene un plan con él y que él tiene que agradar a Dios, ¿no? Y cuando lo encuentra en el desierto, el Señor lo encuentra a él en el desierto, pues él hasta a veces medio rejego, ¿no? Pues ¿cómo voy yo a regresar, ¿no? No sé ni hablar, soy tartamudo, o sea, y Dios le dice, no, no, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y él finalmente va a Egipto a sacar a todos a todos pues todos los judíos, ¿no? De esa esclavitud. Entonces, tanto Job como Moisés conocían al Señor y aceptaron su papel, o sea, aceptaron que el Señor es el Señor de todo, aceptaron que Él es el que da, el que te provee, el que te sustenta. Entonces ellos vivieron de acuerdo a lo que conocían del Señor, lo conocían como ese Dios que provee, ¿sí? Entonces, cuando vemos la parte que desempeña Dios en esto, vemos que hay tres cuestiones que son súper importantes. La primera es la propiedad, la segunda es el control y la siguiente es la provisión. Vamos a empezar con la parte de la propiedad. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios es el dueño de absolutamente todo. Y lo vemos en Salmos 24:1, que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Ok, las escrituras aún revelan cosas específicas que son propiedad de Dios. Por ejemplo, en Levíticos 25:23 lo identifica como el dueño de la tierra, ¿sí? La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. O sea, en Egeo 2:8 nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En Salmos 50:10, el Señor nos dice, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. El Señor es el creador de todas las cosas y nunca ha transferido la propiedad, su propiedad, a la creación, a su creación que es el hombre. Él sigue siendo dueño absoluto de todo lo que hay en la tierra, pero Él nos deja gozar de todas esas cosas, ¿no? En Colosenses 1:17 podemos ver que
Él nos dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí las cosas subsisten porque el Señor las sostiene con su poder. Eso, todas esas cosas las tenemos que reconocer nosotros, que todo, absolutamente todo lo que hay en la tierra viene de Dios y es de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que entregarle el control de absolutamente todos nuestros bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son nuestros, porque el Señor nos permite disfrutarlos, nos permite utilizarlos, nos permite tener posesión de ellos, pero no nos los da. Él sigue siendo el dueño de absolutamente todo. Entonces, en Lucas 14:33 vemos que así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es importantísimo. ¿Recuerdan cómo llegó un muchacho, un hebreo, y le dice, quiero seguirte? Y el Señor le dice, ok, perfecto, vende todas tus cosas y sígueme. Y él se va muy triste porque realmente él no reconoce que el Señor es el dueño de todo y él sigue teniendo como rey sus posesiones. Él no está dispuesto a entregarle sus posesiones. Y eso es triste, porque el Señor es el que nos sostiene, el Señor sostiene todo, absolutamente todo. Yo en mi propia experiencia he encontrado que a veces el Señor nos prueba, ¿sí? Nos prueba pidiéndonos que renunciemos a aquello que es la posesión más valiosa para nosotros. Y si nosotros nos ponemos a pensar, de verdad hay veces que nos cuesta trabajo decir, efectivamente, Señor, esto es tuyo, tú me haces el favor de prestármelo, pero es tuyo y en el momento que tú me lo pidas, yo te lo entrego. Um, a mí particularmente, lo digo con toda honestidad, me ha costado trabajo, por ejemplo, el tema de mis hijos, ¿no? Porque nosotros sí realmente sentimos que son nuestros hijos y muchas veces no reconocemos que al final del día son de Él, porque Él nos permitió que ellos nacieran, Él los formó, Él los hizo y Él tiene un plan para ellos. Y a mí me costó trabajo ese punto porque yo decía, ay Señor, mira, yo de verdad quiero que entreguen su vida a ti, que te sirvan y todo. Nosotros venimos pues de ser católicos por muchísimos años. Mis hijos nacieron como católicos, siendo nosotros una familia católica. Entonces, yo reconozco que mis hijos de repente, pues como le tengo que servir a Dios, como tengo que, pues es una cosa que les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo soltarlos y porque oraba por ellos y sigo orando por ellos, en el sentido de que, a ver, Señor, tú eres el que tienes que trabajar en su corazón, porque por más que yo les diga o tal, pues ellos son los que tienen que estar convencidos, ¿no? De que tú eres el Señor y tú eres el que te vas a mostrar a su vida. Y yo lo único que le decía es, Señor, por favor, nada más que no sea muy duro, ¿no? El tema, que no les duela tanto el poder reconocer que tú eres el dueño de todo, ¿no? Y finalmente, bueno, pues suceden cosas en la vida de mis hijos y yo me tengo que hacer a un lado, porque yo digo, híjole, a lo mejor el Señor está tratando con ellos en estas circunstancias, ¿no? Y yo veo de repente que pasan por circunstancias difíciles y me hablan, mamá, por favor, ora. Y yo les digo, bueno, ¿y de cuándo acá Dios tiene
nietos, ¿no? Dios tiene hijos. Entonces, pues, ahora tú también, pídeselo tú. Tú sabes cómo hacerlo, pues pídeselo tú también, ¿no? Yo oro, con mucho gusto oro, pero pídeselo tú. ¿Por qué? Porque yo no quiero estorbar en lo que el Señor esté haciendo en ellos, ¿no? En el trabajo que Él está haciendo en ellos. Y cuesta trabajo decir, Señor, pues son tuyos, porque los hijos siempre los vemos como nuestros, ¿no? Entonces, y eso puede pasar, pues con tanta cosa, puede ser un coche, puede ser no sé, un anillo, un reloj, no sé, una casa, todo, absolutamente todo. Entonces, sí es súper importante que nosotros podamos renunciar realmente a a lo que el Señor nos está pidiendo y nos está diciendo que entreguemos. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo de mi vida. Yo tenía un anillo que me encantaba. Cómo me gustaba ese anillo. Y un día el Señor me dijo, entrégaselo a X persona, ¿no? Y yo decía, pero pues es mi anillo, ¿no? ¿Cómo voy a entregar mi anillo que me gusta tanto, que me costó tanto trabajo, etcétera, y que me gustó por tanto tiempo? Pero bueno, finalmente entendí que si el Señor me lo estaba pidiendo es por algo, ¿no? Y, y que el Señor no es deudor de nada ni de nadie. Entonces dije, si tú me lo estás pidiendo, pues yo voy y lo hago, ¿no? Y en una ocasión también me pasó que vi a una señora y de verdad lo digo con toda honestidad, nada más tenía 500 pesos en mi bolsa y no tenía más, ni en mi casa, ni en el banco, ni en ningún lado. Y el señor me dijo, dale los 500 pesos, porque yo veía a esa señora como angustiada. Y saben que estuvo terrible porque no obedecí, no obedecí. Obviamente ya le pedí perdón al Señor, ¿no? Porque yo le decía, pero es lo único que tengo y tengo que pagar gasolina y tengo que pagar, y no obedecí. Y de verdad no saben por cuánto tiempo en mi cabeza estuvo la imagen de esa señora y esos 500 pesos en mi cabeza, hasta que de verdad me tuve que de rodillas decir, Señor, perdóname, no te obedecí. Y no reconocí que al final del día ese dinero es de él y que yo no sé cuál era el trato que él quería con esa persona, que yo no le di ese dinero, ¿no? Entonces, de verdad, cuando escuchemos que el Señor nos pide algo, entreguémoslo en ese momento. Y qué mejor ejemplo tenemos que cuando el Señor le pide a Abraham, le pide su hijo, le pide a Isaac. Y Abraham no dudó por un minuto. Es más, ni siquiera yo creo que le ha de haber dicho a Sara, porque Sara seguramente le hubiera dicho que estaba loco, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia se llevaba a su hijo. Pero el Señor le pide su hijo y era su tesoro más preciado, era el hijo de la promesa. Él había esperado 100 años por ese hijo y Abraham no dudó ni un instante en entregarle su hijo a Dios. Y el Señor sabe qué es lo que nosotros, en el caso de Abraham, él sabía perfectamente bien que, que era el tesoro más preciado para Abraham, ¿no? Y al final del día le dice, no, no lo mates, ya pude ver lo que hay en tu corazón y pude ver que aún tu hijo serías capaz de entregármelo, ¿no? Entonces, vemos que el Señor nos va a pedir cosas y entonces es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que todo es propiedad de Dios. Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham no dudó ni un momento en salirse de su tierra y dejar a su familia. Claro, se llevó a su primo, le causó muchos problemas. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, hay que hacerlo y a la manera de Dios.
No carguemos con cosas que no nos corresponden porque el Señor sabe por qué le dijo, vete solo. Y después él tuvo muchos problemas con su primo, al grado que tuvieron que separarse, ¿ok? Pero nunca dudemos que si el Señor nos está pidiendo algo, obedecerlo en ese momento. Cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo, es propietario de absolutamente todo, cada decisión en cuanto a cómo gastar nuestro dinero se convierte en una decisión espiritual. Entonces ya no le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Sino que decimos, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Y entonces vamos a tener la perspectiva correcta, ¿sí? Vamos a ver las cosas como realmente son, porque es su dinero, no el nuestro. Él nos da el privilegio de tenerlo, pero al final del día es su dinero. Entonces tenemos siempre que preguntar qué quieres que haga con tu dinero, ¿sí? Y entonces las decisiones, al tener otra perspectiva, las decisiones en cuanto a cómo vamos a gastar, cómo vamos a ahorrar, se vuelven decisiones espirituales, porque son decisiones que tienen que ver con el dar. Ya no va a ser una decisión de mía, sino es una decisión de él. Y es por eso que les platicaba de los 500 pesos. Si de verdad yo hubiera entendido que en ese momento hubiera entendido que el dinero es de él, yo no hubiera dudado en entregarlo, porque mi perspectiva hubiera sido otra. Mas, sin embargo, en ese momento en específico, yo consideraba que ese dinero era mío. Y entonces sí, mi perspectiva fue otra y no lo entregué. Entonces, sí tenemos que ser muy claros en que el dinero, las cosas que él nos entrega son de él y nos da la oportunidad de usarlas, ¿ok? Aquí es un punto importante, no lo voy a tratar el día de hoy porque es un tema que sí se tiene que tratar muy en específico, porque aquí tenemos que hablar de lo que son los diezmos, las ofrendas y las primicias. Um, estos puntos son unos puntos que normalmente se tocan poco en la iglesia, mas sin embargo son muy importantes. Y son tan importantes que los encontramos desde el Antiguo Testamento y los encontramos en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que tenemos que reconocer la importancia de esas tres cosas en lo que respecta al dinero, el diezmo, la ofrenda y la primicia. Pero sí quiero que sea como un capítulo aparte, porque son temas que de repente nos van a sonar un poco complicados. Pero si tenemos la perspectiva correcta y tenemos la perspectiva de que el dinero es del Señor y lo que poseemos es del Señor, volvemos al punto. La decisión va a ser espiritual. Y entonces la pregunta va a ser, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Y esa parte es súper, súper importante. Pasamos ahora al control, que es el segundo punto. Ay, sí. La segunda cosa que el Señor se reservó como su responsabilidad es el control absoluto de cada evento que ocurre sobre la tierra. Examinemos varios de los nombres de Dios en la Escritura. El Señor Todopoderoso, el Señor Creador, el Señor es Pastor, es Señor de Señores, es Rey de Reyes. Y no hay duda de quién tiene el control. Él tiene el control absoluto de toda la tierra.
En Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Es importante que nos demos cuenta de que nuestro Padre Celestial dirige incluso las circunstancias que parecen devastadoras para que sean una bendición para aquellos que lo aman. No sé si les ha ocurrido en alguna ocasión que, no sé, pierden un trabajo, eh, de verdad están en ceros, y cuando digo en ceros es ceros. Eh, tenemos a lo mejor una emergencia y no hay recursos, ¿no? Pero es importante darnos cuenta que Él es el que tiene el control de absolutamente todo. Y también lo digo porque, miren, parte de lo hermoso que es caminar con el Señor es poder reconocer cómo hace las cosas y en qué momento las hace. De verdad es hermoso. A mí no deja de verdad de sorprenderme cada día, porque he podido encontrar y ver, de entrada conozco al Señor que sana, y, y a mí no me cabe la menor duda de que cuando el Señor quiere sanar a una persona, la va a sanar y la va a sanar completamente, porque lo conozco, porque lo he visto, porque he visto su mano en esas circunstancias. Y no nada más en mi vida, ¿eh? Lo he visto en la vida de otras personas. Y a mí me sorprende. Me sorprende muchísimo cómo la Biblia dice que Él nunca llega antes, pero tampoco llega después, que Él llega en el momento exacto. Y de verdad que llega en el momento exacto. Nunca llega antes, ni nunca llega después. Entonces, Él llega en el momento justo que nosotros tenemos que recibir lo que Él tiene para nosotros, en el momento exacto. Y a lo mejor muchas veces nosotros podemos dudar y decimos, pero Señor, te estás tardando. Sí, porque nosotros quisiéramos tener resueltas las cosas desde antes, pero la realidad es que no llega tarde jamás, 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 jamás. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que conocerlo y tener los ojos muy abiertos y nuestro espíritu muy alerta y nuestros oídos. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer la mano del Señor en absolutamente todo y que Él tiene el control de absolutamente todo. Y vuelvo al punto anterior, porque dependiendo de eso va a ser el cómo vivamos. Entonces, a mí me encantaría decirles miles de cosas, pero el control, ¿cuántas veces nosotros queremos tener el control de todo? Y por eso tenemos estrés, y por eso nos da gastritis, y por eso nos da crisis nerviosa. Y hay gentes que les dan hasta ataques de pánico, pero es por eso, porque no reconocemos que el control lo tiene el Señor. A mí me ha tocado ver que a lo mejor yo quería ir a X parte y yo, gran decepción porque no podía ir. Y cuando me doy cuenta, dije, son de esas cosas que dices, híjole, qué bueno que no fui porque si hubiera ido, hubiera estado en tal problema, por ejemplo.
porque el Señor nos libra de cosas, pero tenemos que reconocer que Él tiene el control, que Él es el Dios que tiene el control de absolutamente todo. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. De verdad que la palabra de Dios es divina, porque fíjense, insisto, cuántas veces neciamos con hacer algo y no lo podemos hacer, y cuando no lo hacemos, podemos reconocer que el Señor nos libró de algo. Son muchísimas las ocasiones. Tenemos que estar alerta. Tenemos que no neciar. Cuando la palabra de Dios dice que el necio es tonto, y de verdad que cuando neciamos somos tontos, porque no reconocemos, como dicen Romanos, que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando, otro ejemplo, cuando forzamos algo, ¿no les ha pasado que de verdad se aferran a algo, ¿no? Hasta que lo obtienen. Y cuando lo obtienen se dan cuenta que no es una bendición, que eso no era, que eso no era lo que el Señor tenía para nosotros. Y hicimos hasta lo imposible, ¿eh? Para conseguir a lo mejor esa cosa o ese negocio o ese trabajo o ese... Y a lo mejor cuando ya estamos en ese lugar nos damos cuenta que, que efectivamente ese no era el lugar. ¿Y saben por qué de repente el Señor nos dice, bueno, ¿quieres tanto eso? Órale, te lo doy. Precisamente para que reconozcamos nosotros que estábamos equivocados, que eso no era lo mejor que el Señor tenía para nosotros. Entonces, ese control tenemos que reconocer que es de Él, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver que el Señor permite circunstancias difíciles por tres razones importantes. La primera es para cumplir con sus propósitos. Y esto, vámonos un poquito al Antiguo Testamento con José. José es asombroso, porque yo creo que a nadie le podían haber pasado tantas cosas terribles como a él, ¿no? Para empezar, era el consentido de su papá. O sea, tan era el consentido de su papá que se daba el lujo de decirle a sus hermanos, miren lo que mi papá me regaló. Y se los presumía. No solo eso, sino que aparte de todo les contaba sus sueños y, obviamente los hermanos y hasta el papá decían, a ver, perdón, no nos vamos a inclinar ante él, porque él les contaba los sueños. Y entonces José así no podía cumplir con su propósito. José tenía que aprender. Y, y con José vemos cómo sus hermanos lo vendieron, aún a pesar de que sabían que su papá iba a sufrir muchísimo. Lo venden por celos, por envidia. Y todavía cuando lo venden y él se esfuerza y trabaja y llega a casa de Potifar, ¿por qué no? La esposa de Potifar, pues le gustaba a José, y como José no le hacía caso porque él sabía que no debía de hacerlo, ¿por qué no? Pues lo meten a la cárcel. ¿Y cuántos años estuvo en la cárcel? Creo que fueron 13, si no me equivoco. Y era casi, casi que
el rey de la cárcel, porque pues él tenía el control y ayudaba y él era ahí el organizador del tema, ¿no? Pero al final del día estaba en la cárcel y estaba aprendiendo y seguía siendo ahí en la cárcel tratado por Dios. Y todos podríamos decir, bueno, pero ¿cómo es posible, no? Si tiene un propósito en Dios, y ¿cómo va a estar en la cárcel, no? Bueno, pues estaba en la cárcel. Y el Señor ahí lo estaba tratando, el Señor le estaba enseñando. Logra salir de la cárcel gracias a sus sueños, a interpretar los sueños. Sale de la cárcel y el faraón se da cuenta de que José es especial. Y entonces ahí es cuando empieza a cumplirse el propósito que tenía el Señor con él. Y fíjense qué interesante porque con José vemos cómo pasó de la cárcel a ser el segundo del faraón. O sea, el faraón era el más importante del reino, pero después de él estaba José. Entonces el Señor trató con su corazón, trató con él y al final del día le lo puso en el lugar que él quería que estuviera. ¿Y por qué José tenía que estar ahí? Pero ya había sido tratado su corazón. El Señor ya le había enseñado a perdonar, ya le había enseñado, bueno, pues, ¿por qué tenía que estar ahí? Porque él era el que iba a rescatar al pueblo de Israel. Ese era su propósito, rescatar al pueblo de la hambruna. Si José no hubiera pasado por todas esas circunstancias, su propósito no se hubiera cumplido. Y los hebreos y los judíos jamás hubieran llegado a Egipto, jamás hubieran muerto de hambre en el desierto. Mas, sin embargo, el Señor tenía un propósito. Muchos años, fueron muchos, muchos años. Tan es así que cuando llegan sus hermanos y su papá a vivir a Egipto con él ya tenía hijos. Y no creo que fueran unos chiquilines, ¿eh? Yo creo que ya estaban algo creciditos. Entonces fueron muchos años lo que el Señor trató con él y todas las cosas que le pasaron. Y cuando empiezas a leer la historia de José, dices, pero este pobre, pues a qué hora, ¿no? Y vemos que el Señor tenía que tratar con él para cumplir su propósito. Entonces esas circunstancias el Señor las permite para que definitivamente nosotros podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Si José, siendo el niño consentido de papá, lo ponen como segundo a cargo de todo Egipto, vamos a pensar sinceramente, José hubiera sido terrible, porque de entrada José les presumía a sus hermanos su saco o su atuendo o su capa que el papá le había regalado. Entonces imagínense que si con ese corazón él hubiera llegado a ser el segundo de Egipto, hubiera sido terrible. Mas sin embargo el Señor lo trató, le enseñó, lo hizo una persona humilde, reconociendo que todo viene de Él y, y lo pone en el lugar para lo cual Él nació, con el propósito que Él había nacido. Pero sí es importante que sepamos que muchas circunstancias por las que pasamos son definitivamente un entrenamiento que el Señor tiene para nosotros. Y reconocerlo, y aquí sí, vivir con contentamiento. Ha de ser un poco complicado, ¿no? Vivir con contentamiento cuando te venden como esclavo
o ha de ser un poco complicado vivir en contentamiento cuando te mandan a la cárcel de manera injusta. Pero ese es el trato que el Señor quiere darnos para pulirnos, porque nos tiene que pulir. No nos puede dar todo lo que Él tiene para nosotros si nosotros no hemos sido probados por el fuego, como dice la palabra. Entonces, una de las partes, que es una de las razones importantes, es cumplir con los propósitos que el Señor tiene para nosotros. El segundo punto es para desarrollar nuestro carácter. Y cuando aquí hablamos de carácter, hablamos de un carácter santo, ¿sí? Algo que es precioso a los ojos de Dios, que a menudo se desarrolla en tiempos de prueba. Volvemos al punto de José. Vamos a regresar un poco con José. ¿Ustedes creen que José tenía carácter cuando era el niño mimado de papá? Yo lo dudo. Yo realmente lo dudo. Porque José, para como se dice ahora, era un junior, ¿eh? Eso es lo que era. José no tenía carácter. Formó su carácter en las pruebas que tuvo. Tan formó su carácter en las pruebas que tuvo que prefirió irse a la cárcel que hacerle caso a la esposa de Potifar. Y miren que la tenía fácil, porque no creo que la esposa de Potifar fuera una señora fea. Potifar era muy importante, ¿no? Entonces, de verdad, el Señor tiene que forjar nuestro carácter, tiene que tratar con nuestro carácter para podernos prestar sus cosas. Es importante esto. Y en Romanos 5 3 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia y a la paciencia prueba y a la prueba esperanza. Es importante que el Señor trate con nuestro carácter, muy importante, para que realmente podamos ser personas humildes y agradar al Señor. Y humildes no me refiero a pobreza y escasez, me refiero a humildad de corazón, a esa humildad me refiero. Porque, insisto, José como junior no hubiera servido, definitivamente no hubiera servido. José tenía que ser tratado en su carácter. Y por último, para disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces somos desobedientes y podemos esperar que nuestro Señor amoroso nos administre disciplina para motivarnos a abandonar nuestro pecado. El Señor siempre, siempre, siempre va, va a querer que tengamos una actitud obediente y va a querer que obedezcamos su palabra y va a querer que no pequemos. Y el disciplinar a los hijos cuesta trabajo. Los que tenemos hijos sabemos que hay veces que la disciplina nos duele más a nosotros que a ellos. Y yo estoy segura y convencida de que al Señor muchas veces le duele más cuando nos disciplina y nos ve pasar por pruebas, etcétera, que, que a nosotros mismos, porque el Señor nos ama profundamente. Entonces, yo estoy segura que Él muchísimas veces le duele más el disciplinarnos, pero Él sabe que necesitamos esa disciplina. Y esa disciplina normalmente viene a través de circunstancias difíciles.
Las disciplinas no son fáciles, no son fáciles. Entonces, de verdad, la palabra de Dios dice que el Señor al que ama disciplina. Entonces, ahí es donde tenemos que pararnos nosotros, sabiendo que esa disciplina viene del gran amor que el Señor nos tiene. Porque si no aprendemos a ser disciplinados y si no aprendemos en esa disciplina a la cual el Señor nos mete, sabe que nos podemos destruir. Y el Señor no quiere que nosotros nos destruyamos a nosotros mismos. Obviamente todo pecado va a tener una consecuencia, ¿sí? Y entonces ahí es donde el Señor de verdad nos libra, nos perdona de nuestro pecado, pero no nos va a quitar las consecuencias del pecado, porque esas, ni modo, tenemos que pagarlas, pero por eso nos disciplina, porque es preferible la disciplina del Señor que la consecuencia del pecado, muchísimo más, porque el Señor te disciplina con amor y la consecuencia del pecado muchas veces no es nada amorosa. Hay que aprender, aún en esos momentos de disciplina que son difíciles, hay que aprender a escuchar al Señor en esos momentos, porque Él nos va a decir exactamente en su palabra, nos va a decir qué fue lo que hicimos mal y vamos a aprender. Y definitivamente lo digo de verdad, también convencida de ello, más vale la disciplina del Señor que las consecuencias del pecado. Porque las consecuencias del pecado, acuérdense que muchas veces son muerte. Es mejor ser disciplinados por el Señor. Insisto, los que somos papás sabemos que disciplinamos a nuestros hijos con amor. Y lo hacemos muchísimas veces porque sabemos que si no es así, van a tener una consecuencia terrible. Yo ya tengo hijos grandes. Entonces, México, en la Ciudad de México, los jóvenes son muy parranderos, salen mucho y actualmente a altas horas de la noche. Y mis hijos no tenían permiso, no tenían permiso. Tenían permiso de salir, pero hay del que llegara tarde o del que no estuviera a tiempo cuando yo pasaba a recogerlo, porque sabían que iba a haber una disciplina. Y de verdad creo que libré a mis hijos de muchas cosas, porque justo cuando yo pasaba por ellos, era cuando era la hora en que la gente ya, se ponía un poco más bravucona, ya había tomado un poco de más, este, ya las cosas a lo mejor no eran tan lindas y a lo mejor te enterabas que había habido una pelea en la fiesta después de que yo había pasado por ellos, por ejemplo. Entonces, no les gustaba, obviamente me reclamaban, les chocaba la disciplina, pero al final del día se libraban de consecuencias. Pues es lo mismo con el Señor. No nos gusta la disciplina, pero el Señor sabe por qué nos disciplina cuando desobedecemos. Hay que aprender y también tener contentamiento aún en esos tiempos de disciplina, porque sabemos que el Señor lo hace porque nos ama. Entonces, podemos ver que el Señor tiene control absoluto sobre cada circunstancia que enfrentamos. Podemos estar contentos y tranquilos, sabiendo que nuestro papá tiene la intención de usar cada situación
para un propósito que a nosotros nos va a llevar a bien, un propósito bueno. Aun cuando estemos desarrollando nuestro carácter, aun cuando estemos en disciplina, aun cuando estemos en camino para cumplir nuestro propósito, Él tiene planes buenos para nosotros. Por último, vamos a ver la provisión, que es el tercer punto. En la provisión es que es el tercer elemento de la parte de Dios, es que Él ha prometido proveer para todas nuestras necesidades. Y dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas, os serán añadidas. Y aquí yo puse entre paréntesis todas las cosas, pues todas las cosas es comida, es ropa, es un techo. Y la palabra, ahorita me viene a la mente esta palabra. Si el Señor tiene cuidado de los pajaritos, de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Él tiene cuidado de su creación. Yo nunca he visto ningún pajarito quejándose. Nunca. Ni estresado. Nunca he visto un pajarito estresado. Y que conste que vivo en ciudad. En el campo me supongo que menos, ¿verdad? Pero de verdad, nunca he visto un pajarito estresado. Nunca he visto una lagartija estresada. Cuanto más cuidado tendrá el Señor con nosotros, que somos sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que confiar en que Él ha prometido en todo tiempo que Él nos va a proveer de absolutamente todo. En Génesis 22:14 se refiere a Dios como Jehová Jireh, que es lo que les platicaba, que significa el Señor proveerá. Jehová Jireh es uno de los nombres que, que tiene el Señor. Es el Señor proveedor. Y tenemos que conocerlo como tal. Aprendamos a reconocerlo como tal. A veces de verdad somos un poco inconscientes y no nos damos cuenta de cómo trabaja el Señor. Y tenemos que reconocer la mano de Dios en absolutamente todo. Tenemos que aprender. Por eso Él tiene control. Por eso Él desarrolla nuestro carácter. Por eso Él nos disciplina para que lo conozcamos, para que reconozcamos su mano poderosa en absolutamente todo. Y en Jehová Jireh hay que ir conociendo a Dios con cada uno de sus nombres, porque también la palabra dice que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro maestro, que Él nos guía, que Él nos lleva de la mano, que Él va delante de nosotros abriendo camino para nosotros. Tenemos que empezar a reconocer cada uno de las formas en las que el Señor se manifiesta en nuestra vida. El Señor cuida a sus hijos, a su pueblo. Y no necesita de una economía, y aquí hablo a nivel mundo, mundana, no necesita de una economía próspera para que Él se ocupe de nosotros. No lo necesita, porque Él es el dueño del oro y la plata.
podemos ver claramente cómo en el desierto Dios les dio maná todos los días a sus hijos, todos. Y les dijo, no lo guarden. Fíjense cómo tenemos que desarrollar nuestro carácter y ser disciplinados. ¿Por qué? Porque les dijo, no lo guarden. Todos los días van a tener, agarren lo que van a necesitar para el día, no lo guarden. Falta de carácter, falta de obediencia, falta de disciplina. ¿Qué hicieron? Guardaron. ¿Qué pasó? Se echó a perder. Porque el Señor te provee todo lo que necesitas. Como quien dice, Él llevaba el pan fresquecito todos los días. ¿Qué pasa cuando compras un pan salado? Si tú lo guardas, al día siguiente está duro. Es lo mismo que pasaba con el maná. Al día siguiente estaba echado a perder. Pero lo dijo el Señor muy claramente, no lo guarden. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en que Dios provee. Si Él te está diciendo, no lo guardes, porque yo mañana te voy a dar el nuevo, no lo guardes, porque Él provee. Y Él no necesita que la economía del país esté bien para proveerte. No lo necesita. En el desierto no había la economía de nadie, porque no había economía. Sí tenían plata, tenían oro, porque salieron muy ricos de Egipto, pero tú no comes un collar, no te sirve de nada tener el oro. El Señor te dice, yo te voy a proveer, tú confía en mí, porque yo te voy a proveer. Por 40 años que anduvieron en el desierto, jamás les faltó el maná. Y cuando pidieron carne, les dio tanta carne, tanta, que hasta se empacharon. Aquí se dice empacharse. Se enfermaron de tanto que tuvieron que comer. Otro ejemplo que vemos. Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. ¿No es grandioso nuestro Dios que nos provee de... Y puedo decir muchos ejemplos, por ejemplo, la viuda que se multiplicaba el aceite, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que tuvo que hacer primero esa viuda? ¿Sabes qué? Primero le doy al, al discípulo de Jesús, primero le doy de comer a él. Y bueno, si yo me muero de hambre y mi hijo se muere de hambre, pues primero le toca a él. ¿Y qué pasó? Jamás tuvo escasez, jamás, porque el Señor provee. Y si ustedes buscan en la palabra, hay muchísimos ejemplos de eso, ¿eh? Muchísimo. Hay que poner nuestros ojos, hay que estar alertas, hay que estar alertas. Dios es tanto predecible como impredecible. Es totalmente predecible en cuanto a su fidelidad como proveedor de nuestras necesidades. Lo que no podemos predecir es la forma en la que Él va a proveer. Eso sí no podemos predecirlo. Él usa diferentes medios para sorprendernos y para suplir cada una de nuestras necesidades. Entonces, podemos confiar completamente en su provisión, pero no sabemos cómo va a llegar, porque ahí sí nos sorprende.
Ahí sí nos sorprende el Señor. De verdad, hay muchísimas ocasiones en que no ves cómo ni de dónde, pero llega la provisión. Y Él va a usar todo lo que tenga que usar para hacerlo. Puede usar hasta gente, ¿eh? Alguien que te diga, híjole, te traje, es más, a lo mejor alguien te debía dinero y en el momento de más necesidad llega esa persona a pagarte que tú ya ni siquiera esperabas que te pagara. Entonces, el Señor es impredecible, pero de que provee, no tengamos la menor duda de eso. Puede hacer que aumente nuestros ingresos, puede hacer que nos den un regalo, que simplemente que estire el dinero y alcance para muchas más cosas. Él va a cubrir nuestras necesidades de alguna manera, pero siempre tenemos que estar conscientes que sin importar el método que él utilice para proveernos, siempre podemos depender de él. Y eso es súper importante. En primera de Timoteo 6:8, el Señor dice que nuestras necesidades básicas son sustento y abrigo. Entonces aquí nosotros tenemos que diferenciar entre nuestras necesidades que el Señor suple y nuestros caprichos, nuestros deseos, que también los va a suplir. De verdad que te da gusto en todo. Pero, ¿cómo es más fácil? Vuelvo y insisto, para mí de verdad el reconocer a Dios como padre, yo he aprendido mucho de cómo yo soy como mamá. Entonces digo, si yo pienso esto, ¿cómo Dios no va a pensar lo mismo? ¿Sí? Si somos hechos a imagen y semejanza. Entonces, el Señor muchísimas veces te va a proveer de lo básico, ¿ok? Pero no deja fuera tus gustos y las cosas que tú quieres. De verdad que no. Y piensa en los que tienen hijos. Si tú sabes que tu hijo quiere algo, ¿cómo es más fácil que se lo des? Si te hace berrinche o si le dices, híjole, en este momento no puedo, y él se queda tranquilo y contento. ¿Cómo es más fácil que tú te esfuerces por darle eso que él quiere? Cuando él se queda contento, aun cuando no lo obtiene. Yo digo que con el Señor es lo mismo. Si yo le hago un berrinche, no, Señor, tú es que no me das, porque puedo decirlo en oración, me puedo quejar, puedo hacer oración o puedo hacer quejabanza, es, y me voy a quejar. Entonces, ¿cómo es más fácil que el Señor me escuche? ¿En oración con contentamiento o en queja? Yo creo que en contentamiento y en alabanza y en oración, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros, la palabra dice que pidamos todo lo que necesitamos. Insisto, va a llegar en el momento que el Señor determine que es el momento adecuado, pero no se le olvida ninguna de nuestras oraciones. También tengo ejemplos de eso. Hay cosas que yo he orado y a lo mejor ya hasta se me olvidó mi oración y después llegan las cosas. Y es ahí cuando me acuerdo y dije, pues sí lloré por esto, pero a lo mejor me lo entregue en un momento en el que me va a dar muchísimo gusto tenerlo, pero ya no va a ser esa urgencia, ya no va a ser ese, si no me lo das, no estoy contenta.
Entonces el Señor siempre, 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 de verdad, no creo que haya una sola oración que se le pase, ni una. Entonces, pero, insisto, Él nunca nos va a abandonar, pero el capricho, el capricho, mm, ahí viene la disciplina, ahí viene el contentamiento, ahí viene el carácter, ahí viene si eso que tú estás pidiendo sirve para tu propósito. Porque a lo mejor lo que tú estás pidiendo se sale un poco, te desvía un poco de tu propósito. Pero si no te da eso, te va a dar algo mejor, ¿eh? Segurísimo estoy de ello. La parte de Dios en ayudarnos a lograr contentamiento es que Él sea obligado a proveer para nuestras necesidades, mas sin embargo, no para nuestros caprichos. Él no ha prometido, no es el genio de la lámpara. No promete en su palabra proveer para nuestros caprichos, pero sí para lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que, aquello que nos lleva a cumplir nuestro propósito. Eso es lo que necesitamos. Entonces, tenemos que confiar en que Él de verdad va a suplir todas nuestras necesidades y quiere que estemos contentos cuando esas necesidades están cubiertas. También la palabra de Dios dice que Él cumple los deseos de nuestro corazón. Yo por eso les digo, a mí me ha respondido oraciones mucho tiempo después por cosas que de verdad ya ni me acordaba que había orado. Y les voy a dar un ejemplo que a mí, cuando pude reconocerlo, dije, ay, de verdad no se le olvida nada. A mí un día llegaron a venderme una propiedad y en ese momento, pues no había forma, ¿no? De tener esa propiedad. Ok, pasó, no hubo problema, pero yo me acuerdo que yo dije, y ni siquiera lo dije en oración, de verdad, lo dije así como, dije, ay, ¿cómo me gustaría este trabajo? Este trabajo sí que me gustaría, porque vi lo que la señora que fue a mi casa hacía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo pensé, y no sé si ni siquiera si lo dije en voz alta, ¿eh? Híjole, ¿cómo me gustaría ese trabajo? Me encantaría. Pasó. De verdad, yo creo que han de haber pasado como unos 3 años, como unos 3 años. Y un día, de la manera más insólita que se puedan imaginar, poco usual, me ofrecieron ese trabajo. Y trabajé para esa empresa durante más de un año y medio. Me dio los deseos de mi corazón, porque yo de verdad lo dije, me encantaría tener ese trabajo. Estuve en ese trabajo un año y medio y ¿saben qué fue lo más sorprendente? Que me di cuenta que no era el lugar donde yo debía de estar, pero me dio oportunidad de poder estar ahí, que es donde yo expresé que me gustaría estar, pero también me dio la oportunidad de reconocer que no era lo que él tenía para mí, que él tenía algo mejor, pero me dio la oportunidad de estar en ese empleo. Y, y pude reconocer, porque de verdad fue muy poco usual la manera en la que a mí me ofrecieron ese empleo.
Entonces, de verdad podemos vivir contentos y tranquilos si confiamos en su promesa de provisión para nuestra vida. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De verdad confiemos en que esa parte que a Él le corresponde la va a cumplir sí o sí. Aunque estemos en medio de problemas graves, problemas económicos graves, debemos de tener y podemos tener contentamiento, porque Él ha prometido cubrir nuestras necesidades. Él no nos va a dejar sin comer, no nos va a dejar sin vestir y no nos va a dejar sin un techo. Y vuelvo y les insisto, va a proveer en el momento necesario los recursos necesarios para que podamos cumplir nuestro propósito, nuestra llamada, y el llamado que Él tiene para nosotros. Tenemos que estar tranquilos, de verdad la gastritis no ayuda, no ayuda. El estrés no ayuda, provoca problemas. Estemos tranquilos. A mí, por ejemplo, he tenido necesidades que de verdad, llegan 2 minutos antes de que cierre el banco y me da tiempo de ir a liquidar lo que tenía que liquidar. Y de verdad me ha llegado con el tiempo exacto para llegar al banco. Un depósito que tenía que hacer, un pago que tenía que hacer, lo que sea. Y de verdad me ha llegado. Ocasionalmente el Señor retiene los recursos y a veces podemos tener cierta confusión porque no llegan las cosas. Pero hay muchas veces que me he dado cuenta también que cuando las cosas llegan demasiado pronto, a lo mejor no hacemos lo que tenemos que hacer con esos recursos que el Señor nos da. Voy a poner un ejemplo bobo. Yo sé que tengo que pagar la renta. Híjole, a lo mejor si tengo recursos de más en algún momento, ¿qué tal que me los gaste en algo que el Señor no quiere que yo gaste? Pero el Señor conoce mi corazón y es más, conoce todo lo que voy a hacer desde antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues, Él sabe que si me da las cosas en el momento inadecuado, pues igual me gasto ese dinero, ¿eh? Él lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Híjole, me lo va a dar en el momento preciso. Insisto, hay que formar nuestro carácter, hay que saber cuál es nuestro propósito y hay que saber y tener contentamiento en la disciplina. Tenemos que conocer bien a Dios. La razón básica por la que fallamos en reconocer la parte de Dios es que no entendemos quién es Él. Hemos perdido la capacidad de asombro de todas esas cosas que les he platicado ahorita. Perdemos nuestra capacidad de asombro porque pensamos que así tenía que ser. No, tenemos que, de verdad, no perdamos esa capacidad de asombrarnos, de ver la mano del Señor en nuestra vida. No la perdamos. Tenemos que reconocer quién es el Señor, reconocer lo que Él hace. Pues Él extendió los cielos
y fundó la tierra. Así lo dice Isaías en 51:13. Él es el que fundó la tierra. Entonces tendemos a limitar a Dios y a meterlo en un molde, pensando que Él tiene que hacer las cosas como nosotros creemos. Pero es ahí donde está la grandeza de Dios, porque nosotros no podemos pensar que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a las habilidades y a las limitaciones humanas que tenemos. Tenemos que empezar a ver las cosas sobrenaturales que pasan a nuestro alrededor, las maneras sorprendentes en las que Él nos da las cosas. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que ampliar nuestra visión para capturar la verdadera perspectiva de Dios. Y al estudiar la Biblia, no, lo que nos dice acerca de Él. Él es el Señor del universo. El poder del Señor es incomprensible para nosotros, porque, insisto, nosotros vemos las cosas con las habilidades y las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos. Pero el Señor es el Dios del universo, es el creador. Y viene un ejemplo. Los astrónomos estiman que existen más de 100,000, fíjense, 100,000 millones de galaxias en el universo. Y cada una de ellas contiene miles de millones de estrellas. La distancia de una galaxia a otra se mide en millones de años luz. La magnitud del universo es realmente abrumadora. Y vemos que en Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando yo leo estas cosas, de verdad me da risa. Me da risa que están haciendo estudios para ver cómo vivimos en Marte. Y yo digo, bueno, estos locos están viendo cómo vivimos en Marte, ¿no? Cuando está estimado que hay más de 100,000 millones de galaxias. Marte no es nada. La Luna no es nada. Ustedes imaginan, bueno, es que no podemos ni siquiera imaginar cuántos son 1,000 millones de galaxias. No podemos ni siquiera imaginar, o sea, hay lugares, no sé si les pasa allá en Perú, me supongo que sí, que en el campo donde no hay luz en la noche, como en las ciudades, los cielos se ven divinos de estrellas. Es una cantidad que es impresionante. Obviamente en las ciudades no podemos apreciar eso porque la luz de la ciudad es tan intensa que no te permite ver el brillo de las estrellas. Pero cuando estamos en lugares donde no existe esa luz, es impactante ver la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Imagínense eso en miles, miles y miles de millones. Es impresionante. Y dice que Él tiene nombre para cada una de ellas. De entrada hay que reconocer su poder creativo. Creativo. Para crear todas esas estrellas, todas esas flores diferentes, todo. No podemos, es el Señor del universo.
Tenemos que saber que Él es el Señor de las naciones. Tenemos que ver que Él ha permitido que exista todo eso que nosotros vemos y todas esas naciones y toda esa gente, absolutamente todo. Entonces, tenemos que reconocer que Él es el Señor de las naciones, aunque actualmente habrá muchos que se sientan Señor de las naciones, pero no, el Señor de las naciones es Él. El que ha permitido que existan todas esas naciones es Él. El que ha permitido que existamos todos nosotros y todos los pueblos y todo, es Él, porque Él es el Señor de las naciones. En Isaías 40:15 al 17 leemos, He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Él es el Señor de las naciones. Y Él te dice, son como una gota de agua. Pues sí es el Señor del universo. Las naciones son un chiquito de todo eso. Y vamos de muchísimo a poquito. Es el Señor del universo que permite que haya naciones, pero es el Señor de las naciones para ser el Señor del individuo, o sea, de cada uno de nosotros. Dios no es una fuerza ni distante ni desinteresada. Al contrario, está íntimamente involucrado en cada uno de nosotros como individuos. En el Salmo 139, 3, 4 y luego en el 16, dice, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú ya sabes todo. Y en el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El Señor sabe todo de tu vida, sabe todo de ti. Él te creó, Él hizo hasta el último pelo que tienes en tu cabeza. Él te formó, a Él le interesas. Él es el Señor de cada uno de nosotros. Es el dueño de cada uno de nosotros. Está tan involucrado que nos asegura en Mateo 10:30 que aún vuestros cabellos están todos contados. Nadie, absolutamente nada ni nadie nos va a poder conocer, comprender mejor y amar más que nuestro Padre. Nadie, nada. Insisto, y vemos cómo va de lo inmenso a lo chiquitito que somos nosotros. Él colgó las estrellas en el espacio, hizo los montes, los océanos, determinó el destino de las naciones. Jeremías observó correctamente, ni hay nada que sea difícil para ti. El Señor sabe, aun cuando un pajarito cae en la tierra, Él es el Señor de lo infinito. Entonces repasemos
¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios de acuerdo a las finanzas? Él es el dueño de todo, Él está en control de toda circunstancia, absolutamente todas nuestras necesidades. No necesitamos absolutamente nada, lo necesitamos a Él. Esa parte es súper importante. Dios creó el mundo y Él es el que lo mantiene intacto. Puede cumplir con todas las cosas que Él ha prometido, con todo esto que a Él le corresponde. Pero solamente Dios es la mitad de la ecuación. La otra parte que es importante somos nosotros. La otra mitad para que todas estas promesas sean cumplidas nos corresponde a nosotros. Y esa parte la vamos a ver la clase siguiente, la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad? Lo que yo poseo es solamente mío y solo yo controlo mi destino. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Lo que yo poseo es de Dios, es del Dios soberano y vivo, quien controla absolutamente todos los eventos. De verdad, no nos desgastemos. El Señor tiene control de todo. El Señor sabe todo. Y no tiene por qué darnos, de verdad, absolutamente nada, porque Él está en control. Confiemos en Él. Confiemos en que la parte que Él le corresponde la va a cumplir, porque de verdad conozcamos al Señor porque Él no es deudor de nada, ni de nadie. Ejemplos hay muchísimos en la Biblia. Nos podríamos pasar horas aquí hablando de Ruth, de, insisto, de Job, de Abraham, de Moisés, de Jacob, de, de los discípulos, de, no sé, 1000 ejemplos hay en la Biblia. 1000. Si lo hizo con ellos, lo hace con nosotros. Y por último les pongo, lean sobre el rey David. El rey David es una historia también como José, ni quien se fijara en él. Era bueno, ni su papá se fijaba en él. Y pasó por cuántas cosas, vivió en cuevas, eh, lo perseguían para matarlo, eh, no sé, pasó tantas dificultades y era rey, sabía que él era el rey, pero de verdad tuvo carácter, fue disciplinado, como José tuvo que aprender y él conocía su propósito, trabajó para su propósito y agradó a Dios, nunca le faltó a Samuel, en fin, hizo lo que le correspondía hacer, pero Dios cumplió cada una de las promesas que le dio. Aprendamos a conocer a Dios. La semana que entra le seguimos. Vamos a conocer nuestra parte. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Gracias, chicos.